Y hace 15 años, Vladimir Putin juraba por primera vez su cargo como presidente del país. Durante su mandato ha tenido que afrontar numerosos retos y desafíos y también ha habido logros y avances frutos de su gestión. Elena Milinches nos resume la dilatada trayectoria política del mandatario ruso. No fue una decisión fácil, pero sin duda ha traído un cambio enorme para Rusia, un país heredado de Boris Yeltsin el último día de los años 90. Había pobreza, ataques terroristas. En aquel entonces, el poco conocido al mundo Vladimir Putin se apresuró a buscar una salida para esta época oscura. Putin, ex agente de la KGB, fue reformador en su ciudad natal, San Petersburgo, una combinación de dureza con un punto de vista liberal que atrae a la población rusa. En primer lugar, había que resolver los problemas en casa, acabar con el terror internacional en la República Chechena, poner fin al poder de los oligarcas que en aquella época eran dueños del país y sus enormes recursos naturales. Algunos de ellos llegaron a mi oficina cuando Yeltsin dijo que yo iba a presentar mi candidatura y me dijeron: ¿sabe usted que aquí nunca va a ser presidente? Yo dije: ya veremos. ¿Y cómo consiguió controlarlos? De diferentes maneras. Uno por uno, los oligarcas se cayeron como un castillo de naipes. El vacío en el presupuesto empezó a llenarse por primera vez en mucho tiempo. Bueno, yo ya que se ha introducido en el debate, ¿no?, la cuestión de la organización interna de Rusia, me gustaría dar mi opinión en el sentido de que Putin realmente no se ha producido ningún viraje en los últimos tiempos. Es más, lo que se ha producido en Rusia es que el estilo de gobernanza y el modelo social y económico del periodo de la presidencia de Putin, cuando llega a su nueva elección después de este interregno de Medvedev de 2008 a 2012, está agotado. En Moscú y en San Petersburgo Putin y Rusia unida tiene unos índices de voto en torno al 50%, digo de voto directo contado. Otra cuestión es fuera el fraude electoral y fuera todo el control que hay mediático por parte de las opciones oficialistas, y ya veríamos qué resultados hay, ¿no?, en las elecciones rusas. Dicho esto, son las propias manifestaciones que ahora ya parece como que quedan en el olvido postelectorales contra el fraude en diciembre del 2012, las parlamentarias, las que hacen 2011, en diciembre del 2011, y en marzo del 2012 son las presidenciales las que le dan la propia campaña a Putin, porque él es capaz de recuperar los grandes mensajes de su primera etapa, del fortalecimiento del Estado contra la injerencia exterior, contra los liberales, que son los mismos, entre otros grupos, que se están manifestando ahora en las calles, los liberales como Nemtsov o Friedman, que estaban en los gobiernos de Yeltsin, contra la inestabilidad, que es lo que más daño había hecho, contra el separatismo también de los chechenos. 2 semanas antes de las elecciones presidenciales, de buenas a primeras, se detienen precisamente en Ucrania a una célula terrorista chechena que hipotéticamente va a atentar contra Putin. O sea, se van recuperando todos esos elementos del discurso que le permiten presentar las elecciones presidenciales a Putin como una contienda entre, bueno, de hecho él mismo lo dice en un discurso en el Estadio Nacional de Fútbol en Moscú, que lo que aquí se trata es de la soberanía de Rusia, y esto es la nueva batalla de Borodino, que es la batalla principal contra el Imperio Napoleónico, una contienda electoral. Claro, esa es la forma de entender Putin, la propia política interna. Y si analizamos cuál ha sido la política también social, económica de estos años, pues es un agotamiento absoluto a partir de 2005-2006 en cuanto a las políticas sociales, muchas promesas no cumplidas. No se ha modificado para nada la legislación laboral y, por supuesto, la redistribución fiscal en Rusia. Estamos hablando que Putin, nada más llegar, instituye un impuesto único sobre la renta del 13%, único a todo el mundo, a las personas más pobres, en un país con muchísimas desigualdades sociales, y a los oligarcas también un 13%. O sea, para todos, para Abramovich y para un pensionista, para todos es el 13%. Que antes no pagaba ninguno.
Ahora tampoco, porque si vemos la lista de los países de inversión directa en Rusia, vemos que la mayoría son paraísos fiscales. Y en Ucrania pasa lo mismo, que son oligarcas rusos, ucranianos, que llevan su dinero a los paraísos fiscales y luego lo reinvierten en su propio país. O sea, que en eso Putin tampoco lo ha luchado. Putin luchó contra la oligarquía que se atrevió a desafiarle políticamente, como Jodorkovsky o Brzezinski o Berezovsky. Eran muchos, ¿eh? Esos tres principalmente. Los demás, como no le desafiaron políticamente, no pasó nada. A Abramovich no le pasó nada, a Deripaska no le pasó nada y a otros tantos no les pasó nada. Que está muy bien que hubiera ido esa lucha contra la oligarquía, pero contra todos, no únicamente contra los que te siguen desafiando políticamente. Has quedado retratado.